El proveer servicios adecuados de planificación familiar en áreas remotas, particularmente a familias de bajo nivel económico, es un problema siempre presente en todos los programas poblacionales. La zona rural de Colombia no es una excepción. La Vereda es la subdivisión municipal más pequeña que existe, con un área de más o menos 20 kilómetros cuadrados, donde viven alrededor de 50 familias. Al igual que el pueblo o villa, tiene un nombre y una localización específica, pero se diferencia de este en que no tiene una plaza o mercado central, con sus casas dispersadas ampliamente. Esta es una zona cafetalera en donde las familias salen de sus hogares durante la temporada de cosecha para después regresar a sus casas situadas en las laderas de las montañas. La idea es llegar a estas gentes sabiendo que no tienen el dinero para hacer el largo viaje hacia una clínica en la ciudad, aunque estén suficientemente motivadas. Se están llevando los servicios a un número creciente de estas personas por medio de un sistema que requiere un gasto considerable de energía e ingeniosidad. El corazón del programa lo constituye la promotora, producto de esta misma región. Su primera misión aquí fue la de informar y motivar a su disperso grupo de clientes. Su segundo objetivo fue el localizar a personas que pudieran continuar su labor inicial trabajando como distribuidoras de medios anticonceptivos. Soy promotora de planificación familiar, ¿sí? Ay, gracias, muy amable. Mi nombre es Herminia de Rubiano, estoy para servirle. Gracias, doña Herminia, muy amable. Figúrese, doña Herminia, que ya he practicado muchas visitas aquí en San José de Piamonte y resulta que estoy buscando una persona que ustedes, más bien, que ustedes me ayuden a elegir la persona que venda los anticonceptivos, que sea la distribuidora de ustedes para vender los anticonceptivos, ¿sí? Entonces yo quisiera que usted me diga qué persona es la apropiada, a qué persona podemos nosotros decirle: venda nuestros anticonceptivos porque ustedes quieren a esa persona, la estiman y le tienen mucha confianza, ¿sí? Entonces, ayúdeme, dígame qué persona usted cree que sea la apropiada para vender los anticonceptivos de Profamilia. Pues aquí la persona que cree que quedaría más apropiada sería la señora Rosita de Martínez. Ella es una persona muy seria, muy responsable y todos la queremos aquí mucho. Ella sería la que nos serviría para eso. Ah, Rosita. ¿Sabe, doña Herminia, que la mayoría de las gentes donde he estado en las casitas me han dicho la misma cosa, que Rosita de Martínez es la apropiada? Sí, es la persona... ella es una señora muy querida, muy buena y todos la queremos aquí en la vereda. Ya. Gloria es ahora supervisora de 7 promotoras y 59 distribuidoras. El cubrir toda su área de trabajo significa viajar tanto a pie como a caballo larguísimas distancias. Trabajo con los programas de planificación familiar, con Profamilia. ¿Se has oído hablar de Profamilia? Sí. Bueno, pero estamos charlando muy amigablemente y no sabe mi nombre, ¿verdad? Yo me llamo Gloria de García para servir. Gracias, Gladys. Mire, entonces, la comunidad me pidió que les trajera los métodos anticonceptivos, pero nosotros para traerle los métodos tenemos que buscar una persona muy especial, una persona querida por todos ustedes, que ustedes le tengan confianza, que esa señora sea bastante reservada en todo sentido, ¿sí? Entonces, precisamente estas encuestas que estoy haciendo es para que ustedes me ayuden a buscar a esa persona, ¿verdad? Pues, para que ellos vendan, esa persona venda los métodos anticonceptivos y ustedes vayan y acudan a la casa sin ningún recelo. ¿Tú me puedes decir? Sí, yo conozco una señora que se llama Rosita Martínez, vive por allí. Ah. Y es muy querida por acá también, nosotros queremos mucho, sí. Bueno, yo te agradezco mucho porque... Cuando 2 o más mujeres de la vereda mencionan el nombre de una misma mujer como persona de responsabilidad e influencia, puede asegurarse que ésta tiene un alto potencial como distribuidora. Que es estimada por todos ustedes. Rosita vive en una modesta casa con su esposo e hijos y posee además un sentido de la comunidad. Cuando se inició una campaña promocional para incrementar la cría de conejos en el campo, Rosita fue la primera en experimentar con estos animales que proveen buena carne y sus pieles pueden ser vendidas en la ciudad. La cocina en la casa de Rosita es tan primitiva que alarmaría a las amas de casa que viven en la ciudad, pero le resulta útil para cubrir las necesidades de su familia con los muy limitados medios de que dispone.
Rosita es presidenta del Club de Mujeres de la Vereda, que constituye de por sí un elemento unificador. Aquí se reúnen las más viejas y jóvenes mujeres para tejer y crear artesanías que pueden ser vendidas. La importancia y el valor que tienen todas las Rositas para programas como los de distribución de anticonceptivos no clínicos en la Colombia rural es la atracción y confianza que ellas inspiran en las demás mujeres. Es así que Gloria y Rosita llegan a reunirse y Rosita acepta una proposición simple que le producirá algunas ganancias y que además resultará beneficiosa tanto para la comunidad de la vereda como para Profamilia, una organización de planificación familiar que comenzó en las ciudades en 1966 y en 1970 extendió sus programas hacia las zonas rurales. Han sido importantes aliados de esta extensión de servicios los funcionarios de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros, cuyo respaldo ha resultado vital para el programa. Sí, nosotros les vamos a llevar los diferentes métodos. Tenemos, pues tú sabes que tenemos las pastillas anticonceptivas y para decirles a ellos enfáticamente que en ningún momento este programa es obligación, ¿sí? Sino que es un programa de decisión, de conciencia, para que ellos puedan escoger el método que ellos pues crean conveniente para que planifiquen sus hijos. ¿Ves? Entonces, que en ningún momento tampoco este programa o estos métodos es gratuito, es regalado, ¿sí? Que las pastillas les cuesta a ellos. Digamos así, que es un precio muy irrisorio, ¿sí? Pero que les cuesta. En comparación con las droguerías, pues es un precio bastante bajo porque es un programa rural el nuestro, ¿sí? Entonces yo creo que tú me vas a ayudar en esa reunión, ¿verdad? Pues trataré pues de que se reúna el mayor número de agricultores, digamos serán los señores, las señoras, ¿no? Sí. La bandera verde identifica a Rosita como distribuidora. Ella mantiene una provisión suficiente de anticonceptivos orales, condones, espumas y otros medios no clínicos para cubrir las necesidades de su área. La mayoría de sus clientes prefiere la pastilla, la cual se vende a precio de subsidio. Rosita deriva un porcentaje de utilidades como compensación por su trabajo. La contabilidad es mínima y tiende a reducirse para evitar complicaciones innecesarias entre mujeres que se conocen bien entre sí. Para hacer funcionar un programa es necesario aprovechar todos los elementos existentes en la infraestructura rural. Actividades que ya existen, tales como los programas de extensión agrícola, constituyen una buena fuente de recursos humanos con capacidad para respaldar los esfuerzos de la mayoría de las promotoras y distribuidoras faltas de experiencia. Todos los sectores del ENCORA. Ya, ¿Cuándo podremos coordinar ya efectivamente? Bueno, mira, nosotros como hacemos programación mensual, ¿sí? Entonces tú me puedes mandar a decir o me llamas. El hecho de que Rosita sea una mujer en esta vereda, recogedora de café en tiempo de cosecha, una adicta al club de mujeres y una próvida ama de casa, simplifica grandemente su papel de distribuidora. Los resultados que se obtienen de este tipo de relaciones no podrán nunca ser superados por clínica alguna, por muy bien habilitada que ésta esté. Y sin embargo, la clínica continúa sirviendo su función vital como parte del sistema del cuidado de la salud y como fuerte soporte de la distribuidora de medios no clínicos. Cualquier mujer que enfrente complicaciones con el anticonceptivo de su preferencia o que haga preguntas que Rosita no pueda contestar, será inmediatamente referida a la clínica. Los consejos amigables de Rosita harán más probable la visita de esa mujer a la clínica. Periódicamente, Gloria visitará a Rosita y a otras distribuidoras para surtirles de nuevas mercancías, intercambiar información y saber de los problemas si es que existen. Pero, sobre todo, para reidentificarse con la parte importante que ella juega en un programa de proporción nacional que cuenta ya con más de 500 puestos de distribución. Las sociedades pueden cambiarse de muchas maneras.
Ocasionalmente pueden transformarse por la acción de tenaces mujeres campesinas que no reparan en las dificultades de los caminos ni en las largas distancias para llegar a donde sea necesario y sembrar la idea de que también otras mujeres del campo pueden tomar en sus manos la responsabilidad de su propia salud reproductiva.